Bueno, arranquemos. Hoy vamos a meternos de lleno en un marco filosófico y psicológico que es, la verdad, fascinante. Viene de la obra de Karina Ocampo, El despropósito conocido. Es un análisis súper profundo sobre por qué a lo largo de la historia tenemos esta tendencia casi automática a buscar salvadores externos. Así que en este análisis vamos a recorrer un poco la arquitectura de nuestra mente, el papel del ego y cómo terminamos cayendo en lo que la autora llama la estafa de los falsos profetas. Es un viaje que, les aseguro, nos va a hacer cuestionar muchísimo cómo entendemos el liderazgo y nuestra propia responsabilidad. Para que tengamos un mapa claro, esta revisión se divide en 6 partes. Arrancamos con el recorrido histórico. Pasamos a redefinir qué son el pecado y la sombra. Tocamos a Lacan y su visión del narcisista. Desmenuzamos la estafa del falso profeta, vemos la dinámica entre engañadores y fieles, y cerramos con el camino hacia la eternidad. Punto número 1. El recorrido de los siglos, desde la antigüedad hasta nuestros días. Si nos ponemos a comparar, el salto evolutivo es enorme. Piensen en la antigüedad. Básicamente, la humanidad operaba desde una especie de conciencia infantil. Todo era un mito. El bien y el mal eran vistos como dioses y demonios que movían los hilos desde el cielo, decidiendo el destino de todos. Pero hoy la cosa cambia por completo. Ya no hay ningún velo mágico. Ahora, con tanta información, ese campo de batalla ya no está en las nubes, sino que es 100% interno. Es nuestra propia mente. O sea, la era en la que vivimos nos obliga, sí o sí, a hacernos cargo de nosotros mismos. Pasamos a la sección 2, redefiniendo el pecado y la sombra, o básicamente, ¿por qué necesitamos mirar hacia adentro? Acá hay algo súper interesante. Se rescata este término clásico, hamartia. En la antigüedad, esto simplemente quería decir errar el blanco como en el tiro con arco, pero claro, con el tiempo le dieron esta carga moral de pecado. Lo que nos dice este material es que hoy ese pecado no es fallarle a un ser divino, no, tiene más que ver con lo que Freud llamaba represión, es negarse rotundamente a mirar nuestro propio interior. Básicamente, si no somos dueños de nuestra propia casa mental y escondemos lo que llamamos nuestra sombra, estamos condenados a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Bien, sección 3. Lacan, el narcisista y el famoso estadio del espejo. Para entender esto a nivel individual, tenemos que hablar de Jacques Lacan y su concepto del estadio del espejo. Resulta que cuando alguien se niega a enfrentar su propia oscuridad, termina medio hipnotizado por una imagen de sí mismo que es falsa. Es brillante, sí, pero totalmente irreal. Y la metáfora acá es durísima. El texto plantea que el narcisista es, literalmente, el endemoniado moderno. Pero ojo, no es que lo posea un ente maligno, sino que lo posee su propia ilusión, su autoimagen, y esa obsesión termina manejando absolutamente todos sus actos. Y fíjense en esto. Como el narcisista es totalmente incapaz de lidiar con su propia oscuridad interna, esa imagen perfecta que proyecta es súper frágil, se rompe de nada. Entonces, ¿qué hace para que no se le caiga el teatro? Necesita combustible, constantemente. ¿Y adivinen de dónde saca ese combustible? Exacto, de la energía de los demás. Literalmente devora la vitalidad y la atención ajena solo para mantener viva una máscara que, si uno rasca un poquito, está completamente vacía. Vamos a la sección 4, la estafa del falso profeta y cómo esto escala al narcisismo de masas. 99% es un número que golpea, ¿verdad? El análisis sugiere que esta es la inmensa cantidad de personas que caen víctimas de la sugestión. Esto nos expone una realidad bastante dura de nuestra psicología social. Muchas veces, como estamos tan abrumados por nuestras propias sombras sin resolver, terminamos pidiendo a gritos que nos den ilusiones en lugar de decirnos la verdad. Es como si prefiriéramos la comodidad de una mentira antes que la responsabilidad del autodescubrimiento. Y claro, el resultado inevitable de toda esta dinámica es la aparición del narcisista de estadio. Seguramente nos viene alguien a la cabeza. Puede ser en la política, en alguna religión o hasta en el mundo de la autoayuda. Son personas que están absolutamente encandiladas por el poder. Triunfan y llenan estadios presentándose como los grandes salvadores, pero en realidad solo están usando esa adoración desesperada de la gente para seguir inflando su propia ilusión. Por eso es un despropósito conocido. Toman el manual de la vulnerabilidad humana y se aprovechan de quienes buscan afuera lo que solo pueden encontrar adentro. Pero, a ver, ¿cómo diferenciamos un engaño de la verdad? Hay una línea muy clara.
Mientras que el falso profeta encadena a la gente a su propia figura carismática para devorar su energía, un mensaje genuino hace exactamente lo contrario. Acá lo vemos clarísimo en esta cita. Un mensaje verdadero nos libera de todos los maestros, incluso de la persona que lo está emitiendo. Su único objetivo es devolvernos nuestro propio poder y emanciparnos de cualquier autoridad externa. Pasamos a la sección 5, engañadores versus fieles, y cómo funciona esta dinámica. Todo este ecosistema psicológico sigue una estructura predecible. Por un lado, tenemos al engañador. Este necesita obediencia ciega, pero la ironía es que es un esclavo de su propio personaje. Por el otro lado está el fiel o el empático, que es quien empieza a aceptar su propia vulnerabilidad, reconoce sus errores y, lo más importante, deja de buscar que alguien de afuera lo salve. Dar este paso es vital, porque prepara el terreno para el despertar. Ese es el momento donde por fin ocurre la integración de la sombra y asimilamos que todo lo que necesitábamos ya estaba ahí adentro. Hundirnos en esas cosas que la mente se niega a manejar es, según este análisis, como estar muertos en vida. Sin embargo, cuando nos atrevemos a tocar nuestra esencia, ocurre la mayor de las revelaciones. Es ese clic donde nos damos cuenta de que no hay nada, absolutamente nada externo que vaya a venir a rescatarnos. El rescate definitivo, la verdadera salvación, proviene única y exclusivamente de nuestra propia conciencia. Llegamos a la última parte, la sección 6, el camino hacia la eternidad. Y así es como se traza este camino de evolución humana. Son 4 pasos súper definidos. Primero, empezamos en el mito, dominado por el miedo a lo que pasa afuera y esperando un salvador. De ahí pasamos al dolor. Es una fase re incómoda porque nos obliga a mirar hacia adentro, pero ese dolor es el puente hacia la conciencia, que es el trabajo activo de abrazar nuestra sombra. Y finalmente, todo este esfuerzo nos conduce a la etapa de Dios, pero entendido no como una deidad en las nubes, sino como el hallazgo definitivo de nuestra esencia eterna. Para cerrar, la intención de repasar toda esta información no es generar culpa por haber creído en ilusiones en el pasado. Cero culpa. La idea es, simplemente, darnos cuenta. ¿Dónde estamos mirando en este momento? ¿Seguimos buscando respuestas afuera, esperando a un salvador, o nos animamos a mirar hacia adentro asumiendo nuestro propio poder? Es para pensarlo, ¿no?